Voy a analizar uno de los debates constitucionales más relevantes de la coyuntura colombiana reciente. La controversia entre el ministro de Justicia Eduardo Montalegre y el constitucionalista Mauricio Gaona sobre dos asuntos encadenados. La consulta popular convocada por decreto por el gobierno del presidente Petro y la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Buenos días, mi nombre es César Adil Durango Huelvas, abogado litigante hace 25 años y docente universitario e investigador y estudiante de la especialización en Derecho Constitucional. El problema de la Constitución es una disputa política, estamos ante un problema clásico de teoría constitucional. La pregunta precisa es esta: ¿puede el presidente, actuando como autoridad administrativa, inaplicar por vía de exención de inconstitucionalidad un acto del Congreso relativa a la consulta y sustituirlo mediante decreto? El debate enfrenta dos principios que la Constitución consagra al mismo tiempo: la supremacía de la Constitución regulada en el artículo 4 que invoca el gobierno y la separación de poderes que defiende Gaona. Todo el problema consiste en saber si el primero puede desplazar al segundo. La tesis del doctor Montalegre, que es la supremacía y fuerza normativa, parte del artículo 4 de la Constitución y esta manifiesta que es norma de norma y que ningún acto menor jerarquía incompatible con ella puede prevalecer. Lo sintetiza con claridad: existe un acto jurídico del Congreso que nace a la vida jurídica, pero el presidente lo inaplica por ser contrario a la Constitución. Se apoya además en una decisión reciente del Consejo de Estado que calificó ese acto del Congreso como acto jurídico y no como simplemente acto político. Su marco teórico es el del constitucionalismo contemporáneo o neoconstitucionalismo. Invoca a Marbury contra Madison de 1803, pero no para equiparar al presidente con un juez, sino para reivindicar que la Constitución es una verdadera norma jurídica y no un mero programa político. Y da un paso más apoyándose en el debate de Weimar entre Smith y Kelsen sobre quién debe ser el guardián de la Constitución. Sostiene que negar todo control cruzado entre poderes incurría en una contradicción porque haría imposible incluso el control judicial. La respuesta de Gaona de separación de poderes responde desde el constitucionalismo liberal y garantista. Acepta que la Constitución es norma jurídica, pero introduce una precisión técnica decisiva: el control constitucional, difuso o concentrado, se distribuye entre los jueces, no entre todas las autoridades públicas. De ahí su frase central: el presidente tampoco es un juez constitucional. La guardia de la Constitución corresponde a la Corte, conforme al artículo 241. Su tesis entonces es que la supremacía constitucional no deroga la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo decide por sí mismo que un acto del Congreso es inconstitucional y lo reemplaza por un decreto, ya no está interpretando la Constitución, está reasignando competencias y lo ancla en dos normas. El artículo 121, ninguna autoridad puede ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley. Y el artículo 16 de la Declaración de 1789, según el cual una sociedad sin separación de poderes carece de Constitución. La separación de poderes, dice, es el sistema respiratorio de la democracia. La constituyente, las dos concepciones de democracia sobre la constituyente, aparecen dos visiones. Montalegre distingue la consulta popular, que versa sobre políticas públicas, de la Asamblea Constituyente, que expresa el poder constituyente primario y crea normas jurídicas. Si la consulta fracasa, plantea como plan B convocar una constituyente por ley, con control previo o por iniciativa popular. Y para superar lo que llama un bloqueo institucional entre Ejecutivo y Congreso, Gaona desactiva ese argumento con precisión conceptual, y ese bloqueo, dice, es simplemente oposición, el precio que se paga por tener una democracia. Y advierte sobre la forma: hablar de Asamblea Popular y no nacional no es un detalle menor, porque la primera opera con un quórum reducido, figura de las que se han valido gobiernos populistas y autoritarios. Su premisa es contundente: lo que separa las democracias de las dictaduras es la forma y el motivo por el cual se reforman las constituciones. Ambas posturas parten de principios constitucionales legítimos, pero considero más sólida la del doctor Gaona, por razones estrictamente jurídicas. Comparto con Montalegre que la Constitución es norma directa vinculante y que el pueblo es la fuente última de legitimidad democrática.
Pero precisamente porque es norma jurídica, la Constitución también lo obliga al presidente. La supremacía constitucional no equivale a supremacía presidencial. En el Estado constitucional el poder se distribuye justamente para impedir que una sola autoridad determine qué dice la Constitución, desconozca la decisión de otro poder y ejecute enseguida su propia interpretación. Ese es el sentido del artículo 121 y de la reserva de la guarda constitucional en cabeza de la Corte. Y sobre la constituyente, acudir al pueblo es democráticamente legítimo, pero debe hacerse por los cauces de reforma que la propia Constitución fija en los artículos 374 y 376, no usando al constituyente primario para eludir los controles institucionales ni rebajando el quórum para asegurar el resultado. La relevancia histórica de este debate está justo ahí. Nos recuerda que la democracia constitucional no consiste solo en cumplir la voluntad de las mayorías, también significa respetar los procedimientos, los límites, la oposición y la separación de poderes. Muchas gracias.